Muy buenos días, queridos oyentes. Es un placer poder saludarles para compartir en esta mañana. Gracias por tener encendido el receptor, tal vez la radio, el celular. Estamos en directo en Facebook. De parte del Departamento de Consejería, hoy hemos preparado un programa sobre el trabajo respecto al Día del Trabajador. Y queremos que te sientas tranquilo en este momento para escuchar. Tal vez estás manejando, ahí no hay problema, vas a tener tiempo para escuchar, o si estás en tu casa. En todo caso, si no puedes escucharlo todo, este programa también se queda grabado en los medios y también en la radio mismo se transmite el día de mañana a las 20 horas. Por cualquier consejería, tema de consejería, usted puede conectarse con nosotros a través del 0984-777707. Y sin perder más tiempo, queremos comenzar con un tema. Lo hemos titulado El valor del trabajo. Están hoy conmigo dos jóvenes de la consejería. Así que, buenos días, Milciades. Buenos días, compañero Enrique, Mario, a la audiencia también que está ahí del otro lado. Y yo me imagino que hay personas en el campo a esta hora ya preparados para escuchar, así que un tema muy oportuno, diríamos, porque ayer celebramos justamente lo que es el Día del Trabajador y creo que hoy estamos acá para enriquecernos, para poder fortalecer nuestro conocimiento y también proveer este tema para el oyente que está ahí del otro lado, que pueda reflexionar con nosotros, que podamos aprender juntos. Así que un gusto y un privilegio poder formar parte de este programa hoy. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día, Enrique y Milciades. Aquí también desde este lugar, saludos a los oyentes y también estamos recordando que justo estaba pensando ahora antes del programa, el Chaco, uno de los grandes motivos por los que las personas vienen y se mudan al Chaco de todo el país es por motivos de trabajo, ¿sí? El trabajo es un medio que ha atraído a mucha gente aquí al Chaco y por esa razón yo creo que más todavía con todo lo que ya mencionamos, el Día del Trabajador, podemos hoy aprovechar como para reflexionar en eso y ver un poco cómo es el trabajo desde la perspectiva bíblica, la realidad y todo eso. Asimismo para nosotros es siempre un placer poder visitarles también en las estancias, en las comunidades, y especialmente en las estancias uno escucha eso de que gente agradecida porque pueden trabajar y porque están en lugares muy tranquilos. Ese es otro símbolo aquí del Chaco, o sea, es algo típico aquí en el Chaco, que hay mucha tranquilidad. Entonces eso es lo que ayuda también para que uno se pueda desenvolver tranquilamente en su trabajo. Mario, el tema del trabajo, cuando ya has mencionado ese tema de qué dice la Biblia, ¿cuál es el concepto bíblico? ¿Es una maldición el trabajo, una bendición, o totalmente el trabajo es algo humano? Bueno, en realidad el primer versículo de la Biblia ya dice que Dios hizo el cielo y la tierra en el principio. Empieza prácticamente hablando del trabajo, sí. Todo el desarrollo luego del capítulo 1 de Génesis habla siempre de cómo Dios fue creando toda la naturaleza, lo que existe, y cómo Dios después de cada día decía que estaba muy, muy bien, muy bueno lo que Él hizo. Y cuando creó al hombre y también le puso ahí en el jardín, también le dio inclusive este mandato de trabajar, labrar la tierra, usar todo lo que Dios puso a su disposición como para usar o manejar, administrar toda esa creación que Dios había hecho. Entonces vemos que ya muy en el comienzo es donde Dios instala todo el trabajo y donde también, bien al comienzo, instala también el descanso, ¿sí? Va de la mano, donde Él dice 6 días vas a trabajar y el 7º día vas a descansar. Y eso es muy
llamativo, y yo creo que ya nos pone en qué lugar está el trabajo desde la perspectiva de Dios, que es realmente una bendición, y Él nos puso aquí para trabajar como una forma de desarrollar, nos da la libertad de desarrollar la creación, todo lo que Él hizo, usar los recursos que Él nos dio para trabajar, mejorar, desarrollar lo que Él nos entregó. Y esa es un poco quizás la tarea que nos toca hacer en el trabajo. A veces quizás más nos enfocamos en el salario, en lo que podemos percibir, pero está también esa dimensión de que estamos usando los recursos que Dios nos dio y los medios que Él nos da para como desarrollar este mundo, nuestra vida, nuestra situación. Entonces es un privilegio que Él nos da también para colaborar en su reino, ¿verdad? No es que nos entregó todo listo ya y no había más nada que hacer, sino que nos puso en un lugar donde podíamos desarrollarnos, ¿sí? Desenvolvernos. Asimismo, Milcia, es el concepto de que el trabajo es, para alguna gente, lo hablan así, es un castigo. Te pregunto, ¿el trabajo se instituyó después de la caída del hombre o fue antes ya? Y ahí está justamente... Porque es ahí donde Dios dijo, con sudor en tu frente, ¿verdad? Sí. O por culpa del pecado crecerán los espinos. Creo que un poco ahí se saca, ¿verdad? Sí. Claro, creo que podemos ir un poquito ahí, como mencionó Mario, desde un comienzo, el trabajo ya era parte del propósito de Dios para la creación, para el ser humano en sí, ¿verdad? Y yo creo que podíamos agregarlo ahí, que Dios le dio la tarea al hombre, pero no es que le puso nomás ahí y le dice que se vea, a ver, sino que le capacitó, le dio dones y talentos para que ellos puedan saber cómo hacerlo, ¿verdad? Pero es interesante cómo hoy en día, como mencionaste, cómo la gente, muchas de las personas siguen teniendo ese concepto de que el trabajo en sí es un castigo y que directamente viene de Dios por causa del pecado, ¿verdad? Pero ahí lo que deberíamos de entender un poco es que el trabajo en sí, Dios no puso como para castigarnos, sino era, toda su creación era antes perfecto, todo Dios lo hizo perfecto y el trabajo era parte de esa perfección, ¿verdad? De esa creación que Dios hizo. El problema está cuando el ser humano empieza a desobedecer a Dios, o sea, cuando cae en pecado, ahí es donde viene lo que vos decís, tiene sentido, ya el trabajo empieza a ser más pesado, el trabajo empieza a venir con más sufrimiento, ¿verdad? Y de ese concepto yo diría que la gente hoy tiene ese pensamiento de que el trabajo en sí es un castigo de Dios, pero en realidad la Biblia no nos dice eso. Incluso si nos vamos un poco más adelante en el Nuevo Testamento, podríamos decir que el trabajo es como un servicio incluso para Dios, ¿verdad? Porque en la iglesia en sí, Pablo cuando, por ejemplo, a los colosenses, cuando les habla, a los siervos que trabajaban para otras personas, les animaba a decir que todo lo que hagan ustedes tienen que hacerlo para el Señor primeramente, ¿verdad? Para Dios. Con ganas. Con ganas. Y entonces eso nos da a entender que a través del trabajo nosotros primeramente le estamos sirviendo a Dios y después a las personas para quienes nosotros trabajamos, ¿verdad? En esta tierra. Entonces, para entender un poco, para cerrar un poco esa idea, que el trabajo desde un principio ya formaba parte del propósito de la creación de Dios, ¿verdad? Dios ya puso como parte de la creación del trabajo, cuidar, le capacitó al ser humano para que lo haga. En ese entonces a Adán y Eva, ¿verdad? Los capacitó y les dijo cómo tienen que cuidar, ¿verdad? Y más adelante, por la caída del hombre, ahí empezó a formar otro sentido, diríamos, el trabajo, porque ahí el hombre tenía que trabajar duro, tenía que pasar por sufrimiento, y ahí es como que el trabajo se vuelve más pesado para el ser humano, porque a partir de ahí tenía que solo ganarse el pan, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y de ahí yo diría que viene ese concepto de que
el trabajo es un castigo, pero en realidad bíblicamente no lo es, ¿verdad? Sí, como dicen Proverbios, en todo labor hay fruto, y eso es algo interesante también cuando la Biblia ya nos promete fruto de nuestro trabajo. Cuando alguien hace algo, especialmente los hombres, digo, muchas veces una mujer, por ejemplo, está adentro, bueno, ella cocina, trabaja toda la mañana, prepara una hermosa mesa llena del almuerzo, todo bien preparado, y en media hora se destruye todo, ¿verdad? Entonces tiene que lavar de vuelta, y eso se repite varias veces por día. Sin embargo, los hombres, cuando hacemos algo, queremos ver fruto. Queremos ver, yo suelo tomar ese ejemplo: si un hombre hace un alambrado, él lo mira y le gusta, así como Dios observó su creación, él le gusta, y el día siguiente, cuando se levanta, él mira otra vez su alambrado, ¿verdad? Sí. Inclusive llama a su esposa: mira, ¿qué tal te parece? ¿Verdad? Entonces queda algo fijo, queda algo ahí clavado. Eclesiastés dice incluso: todo lo que le viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, por un lado, también un mandato de Dios. Dios nos manda a trabajar. O sea, de hecho, cuando estabas hablando de eso de que es una maldición no es, ¿verdad? No es una maldición, pero es un mandato de Dios. Y yo me imagino si nadie trabajara. Vimos eso un poco en el tiempo del 2020, cuando no pudimos trabajar, cuando tuvimos que estar en casa. Es un desastre al ser humano cuando no trabaja. Él tiene una energía al levantarse, y necesita quemar esa energía, ¿verdad? Sí. Y también en Efesios hay un texto muy interesante donde Pablo les habla a los creyentes y él les dice, o sea, da varios ejemplos, diciendo: los que hacían antes esto, ahora deberían hacer esto, tratando de un poco recordar cuál es la función de cada de los ejemplos que él menciona. Y ahí habla también del trabajo. Él menciona los que antes robaban, que dejen de robar. Sí. Y no solamente, ahí es interesante, él dice, por un lado, para que ustedes puedan tener para su sustento, pero también para que puedan dar a otros. Es doble propósito que menciona Pablo ahí en ese texto, y es muy llamativo eso, que por un lado el trabajo nos da la posibilidad para mejorar nuestra condición de vida, que es algo que cada uno disfruta. Yo creo que trabajar, lograr algo como persona, como familia, avanzar, tener su propio vehículo, su lugar de vivir, todo eso son privilegios que uno disfruta al momento de poder lograr, y también el poder dar, apoyar, ayudar a la gente que está en necesidad. Yo creo que no hay nadie que no disfrute de eso, ¿verdad? A todos nos gusta hacer eso. Cuando sentimos de que realmente pudimos marcar la diferencia en la vida de alguien, ayudar de alguna forma, y en este caso quizás algo económico o algún aporte que pudimos dar por lo que cosechamos, el fruto que mencionaste, eso siempre nos trae placer, nos trae esa satisfacción, sentido de que realmente fue bueno, valió la pena. Hice un esfuerzo y ahora veo el fruto de esto. Son cosas que nos animan, ¿sí? Nos hacen bien a nuestra mente, para la salud mental. Sí, me hace recordar justamente hace poco un joven le preguntó a un anciano que estaba arriba de los 70, siempre trabajando con bastante fuerza. Le preguntó a este señor: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que a esa edad, llegando cerca de los 80, cómo puedes todavía trabajar así? Y él dijo: hay un solo secreto: trabajar todos los días. O sea, excepto el domingo, ¿verdad? Pero los días de trabajo hay que trabajar, porque los músculos se duermen cuando uno ya no trabaja. Una persona que de repente tiene que, por A o B motivo, estar en la cama, se duerme rápidamente los músculos, todo el cuerpo se enferma con eso. Entonces, el trabajo también, en ese sentido, el cuerpo humano está preparado para que trabaje. Es como una máquina: cuanto más se usa, más funciona. Y bien, ahora Dios ha dicho al principio también que Él tenía un límite en su trabajo. Él trabajó 6 días y tomó un tiempo para descansar. Y eso nos lleva al segundo punto que queremos compartir, que es qué importancia ocupa el trabajo
en la vida del ser humano. Se debe encontrar un equilibrio. Se puede dar demasiado lugar al trabajo hasta que esto incluso perjudica la salud o la familia o las relaciones que uno tiene. O sea, cuando personas que exageran con el trabajo solamente quieren más y más y más, eso es también un peligro. No descansan más, esto le puede acortar también su vida. Entonces hay que tener un equilibrio en eso. Ahora, Michas, para vos, por ejemplo, ¿qué importancia ocupa el trabajo en la vida? Yo creo que ahí podría yo ir más del lado de sentirse útil, sentirse realizado una persona, ¿verdad? Creo que de alguna manera dignifica también la vida de un ser humano el hecho de poder trabajar, el hecho de poder hacer algo, el hecho de poder tener la capacidad incluso de que sabes que vos podés servir en un lugar o hacer algo en un lugar porque ven en vos que vos podés, como diría, aportar, ya sea un trabajo, ser parte de un equipo. Entonces yo diría empezar de ahí diciendo que de alguna manera dignifica al ser humano el poder trabajar, el poder tener la capacidad de hacer algo. También no podemos obviar el tema de gran parte de las personas que tienen un trabajo es porque de alguna manera buscan cumplir o suplir una necesidad, ya sea personal, familiar. En este caso las personas que tienen familia en casa. Entonces, tener un trabajo digno de alguna manera le provee lo que necesita, le hace crecer como persona y le hace también valorar lo que le da el trabajo, ¿verdad? Entonces, yo personalmente me iría en ese lado. Yo creo que especialmente nosotros los hombres, bueno, yo puedo hablar más de mi cultura, pero en nuestra cultura la importancia del trabajo uno nota cuando uno de repente por alguna razón no puede trabajar. De repente uno se siente inútil, ¿verdad? El sentimiento de ya no puedo hacer nada. Eso puede, inclusive yo escuché de personas que entraron ahí en una situación muy difícil donde eso de ser dependiente de otros por no poder trabajar con sus propias manos, casi, sí, nos cuesta mucho aceptar, por lo menos eso es lo que vemos en nuestra cultura y nos cuesta trabajar con eso y cuando llegan las personas a una edad donde ya no pueden hacer el trabajo por sus propias manos, ahí ya también empieza una riña en la familia inclusive porque los hijos quieren involucrarse y como que los padres no dejan, no sueltan. Por ese lado vemos simplemente de que el trabajo realmente es algo que nos da un cierto sentido en la vida. Nuestro sentido no tiene que depender de eso. Eso también nos enseña esa situación, ¿verdad? De repente si tenemos un accidente y quedamos, qué sé yo, paralíticos, no podemos movernos, no podemos hacer más el trabajo que hacíamos antes. Nuestra vida aún tiene sentido según la perspectiva de Dios, pero mientras que tengamos la posibilidad de hacer trabajo físicamente, hacer el trabajo que nos corresponde, entonces eso nos da un cierto sentido, inclusive de yo acá estoy vivo por algo, tiene un propósito mi vida y eso nos puede ayudar a tener un equilibrio, una salud emocional, espiritual, sí. Es muy cierto y añadiendo un poco en eso, Mario, lo que es bueno de vez en cuando pasar por la pensión de los ancianos y para aprender porque el día de mañana estamos ahí, ¿verdad? Uh-huh. Algunos más rápido que otros, pero... si es que algunos también alcanzan, ¿verdad? Sí, y realmente yo la vez pasada justamente pasé de vuelta por el hogar de ancianos y me encontré con un señor y empezamos a hablar y me dijo, acá estoy, inútil, molestando a la gente. Y le dije, ¿por qué? Le dije, y mira, no hago más nada y acá la gente me tiene que cuidar. Él era un señor que había juntado su dinero, nadie le pagaba, él tenía todo, ¿verdad? Él le pagaba a esa gente y yo le dije, mira, señor, usted trabajó muchísimo en su vida y encima nadie ni tiene que sostenerle acá económicamente, nadie trabaja por eso, sino incluso
usted le ayuda a la gente joven para que tengan su salario también, porque ellos se les paga a ellos y usted no es inútil. Eso es el camino de cada uno de nosotros, pero ahí vemos justamente, probablemente, cuando hablamos de la importancia que ocupa el trabajo en nuestra vida, que para mucha gente, y especialmente la gente de esa época pasada, donde apenas algunos vivían, tenían que trabajar muchas horas extra. Para ellos el trabajo era lo máximo. Era gran parte de su vida era trabajar. Sobrevivencia. Sobrevivencia también. No había forma de sobrevivir sin trabajar. Sí. Y sí, entonces ellos ahora no pueden trabajar más, están en esa edad y ahí les cuesta realmente aceptar esa situación, y yo sé que yo voy a ser uno de esos también. Cuando yo llego a eso, aunque me estoy preparando, ¿verdad? Pero de repente no hacer nada o estar ahí nomás, claro que uno puede hacer algo sentado también, pero no a trabajar como uno está acostumbrado, y ahí trabajar a tiempo con eso cuando uno llega a esa edad, a esa situación, que uno también sepa vivir esa parte y disfrutar esa parte, ¿verdad? Y creo que ahí entra también lo que mencionó hace rato Mario, el hecho de poder ayudar a las personas. En este caso yo diría que se puede aplicar también. No es que porque no tiene algo no es porque no puede hacer más, y no es porque tiene también otra necesidad, sino el solo hecho de ir a hablar con esa persona, de poder compartir, incluso pedirle consejo de cómo uno puede desarrollarse, de cómo uno puede solucionar estos problemas en cada uno en cuanto a la manera en que él trabajó cuando era joven, ¿verdad? En un oficio. Si yo conozco un carpintero que era antes un carpintero, si yo estoy queriendo interesarme en esa parte o me interesa un poco la carpintería, poder acercarme diría yo, de una forma, ¿verdad?, a esas personas para poder pedirles consejo, y que esa persona también se pueda sentir que no es que es inútil, sino que puede también con su conocimiento aportar a las personas que se acercan a él, ¿verdad? Yo pienso también, creo que uno siendo joven podría acercarse a personas así como eso, porque tienen experiencia, y yo creo que sería un gusto para ellos poder compartir su conocimiento, y que de esa manera ellos se sientan también útil, aportando a la sociedad, ¿verdad? A la nueva generación en este caso. Yo creo que la mente necesita, o sea, si nos involucramos en un trabajo, un proyecto, una empresa, nos metemos, estamos ocupados en desarrollar algo, hacer un trabajo, nuestra mente tiene mayor equilibrio o funciona mejor. Que cuando estamos, digamos, claro, siempre están las vacaciones, el tiempo de descanso también, que es muy valioso, que también nos ayuda en la mente, pero el hecho de estar mucho tiempo, aunque uno pueda trabajar, pero no está ejerciendo un trabajo, eso nos trabaja también en nuestra mente, porque nos hace, de repente pensamos muy negativamente, vemos todo muy negativo, empezamos a criticar, nos podemos poner de repente sensibles, qué sé yo, hay muchas situaciones que pueden entrar ahí, pero que tienen efecto en nuestra mente justamente por el hecho de no estar ocupado nuestra mente en desarrollar, en hacer algo en el trabajo, en el día a día, y que eso nos ayuda para tener un equilibrio emocional en la mente también, sí. Sí, justamente cuando hablamos de eso, y habíamos hablado de los ancianos, un anciano estaba en la pensión de ancianos y sus hijos no le visitaban. Entonces él dijo, no espero que me visiten, porque ya me han dicho por qué no lo hacen, porque dicen, yo toda la vida les hice trabajar y todos solamente trabajamos. Bueno, yo conozco a la familia, mucho dinero tenían, pero él dice, ahora estoy acá solo, nadie me visita, ni sus hijos. Y ese es justamente cuando, bueno, en este caso él reconoció, ¿verdad? Dijo, está bien, eso es lo que preparé. Ahora, yo creo que por eso cuando somos más jóvenes todavía tenemos que ver ese tema de cuán importante, o sea, qué importancia ocupa el trabajo en mi vida,
para que no solamente sea trabajo, o sea, que no perdamos esas relaciones, especialmente familiares, ¿verdad? Que tengamos también tiempo para disfrutar con la familia, con los hijos. Esa relación con los hijos, con la familia, es fundamental para que el trabajo no de repente agarre toda la importancia, ¿verdad? Y el resto no es importante. También hay que disfrutarlo. No sacrificar la familia o relaciones familiares o de amigos por el trabajo. Eso es muy importante porque el día de mañana, cuando no podemos trabajar, vamos a necesitar estar con alguien. ¿Sí? Y ahí es bueno si pudimos mantener esas relaciones de poder compartir con la familia, con los amigos. Va a ser algo que nos va a traer un bien en esa etapa. Michas, en tu familia, bueno, ¿ustedes tuvieron que trabajar muy chico de parte de su papá y eso? ¿Le enseñaron a trabajar muy chico o cómo era tu familia? Sí, mi papá, para los que no conocen, quizás ya he mencionado varias veces, él es paraguayo y mi mamá es indígena. Entonces, tuvo un poco de las dos culturas, pero del lado de mi papá era más bien de temprano. Todos los que tienen fuerza ya podíamos ayudarle a él. Él es contratista. Entonces, desde temprano también él se metió en lo que es la construcción y todo eso. En su casa también aprendió. Con esa enseñanza también nosotros crecimos, ¿verdad? De que desde temprano nosotros, una vez que éramos sanos, fuertes, ya podíamos alzar piedra o balde o ladrillo, entonces ya podíamos ayudarle a él. Y de esa forma, desde chico ya pudimos experimentar eso de trabajar a temprana edad, ¿verdad? ¿Algo más apuntando a ese tema antes de pasar al siguiente? Yo creo que hablando, ya que mencionaste eso, la importancia del trabajo de enseñar eso desde temprana edad a los chicos, creo que es algo muy importante en las familias, y ya que hablamos ahora de familia, yo sé que no es siempre fácil, los niños especialmente cuando son en cierta edad son más difíciles de motivar para el trabajo. De repente algunos les gusta, otros son más les gusta descansar o jugar más que trabajar. Y entonces, pero como ya mencionamos, la importancia del trabajo. Eso también nos tiene que llevar a que podamos enseñarle a los niños. Y hoy en día, por ejemplo, de repente encontrás a personas que ya llegaron a ser adultos y todavía no saben lavar su ropa, o sea, cosas que de repente uno dice y hubiera aprendido en su casa, ¿verdad? Son pequeñas cosas que te facilitan mucho. Si después, al día de mañana, sos grande y no pudiste aprender en casa, entonces de repente tenés que llevar a alguien para que haga y tenés que gastar otra vez por eso. Por ese lado nos conviene también a involucrar a los más pequeños en la casa para que vuelvan y aprendan a desarrollar el trabajo de a poco, ¿sí? Cada trabajito que se puede aprender ya en casa. Sí, así como mencionas el tema de arreglar su pieza, de barrer, de ayudar con la ropa, de repente. Todo eso cuando los chicos aprenden, y las nenas, y no solamente las nenas, sino varones también aprender a cocinar. Sí, no, eso me llevó nomás a recordar una experiencia. A mí me pedían en casa, por ejemplo, lavar mi ropa, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo yo voy a lavar? Y siempre me plagueaba por lavar mi ropa. Y le pregunté un día a mi mamá por qué yo tengo que lavar mi ropa. Y me dijo que, no, o sea, no me dio una respuesta, pero así, algún día vas a saber por qué. Eso nomás dijo, ¿verdad? Y el día que yo me fui en la facultad, a mí me salía fácilmente agarrar mi ropa y ir a lavar ya, ¿verdad? Pero después un día pude compartir con algunos compañeros que me preguntaron dónde aprendí, por qué yo sabía eso, ¿verdad? Y ahí me recordé de esa respuesta que me dio mi mamá, que algún día yo iba a saber por qué, porque en ese entonces ya me estaba sirviendo lo que ella me enseñó, o ahí recién pude entender el valor de la enseñanza, de poder hacer ya pequeñas cosas en casa, ¿verdad? Entonces yo también tuve ahí en compartir con los compañeros ya ese conocimiento que tenía, también podía ya enseñar a otros que quizás no tuvieron ese privilegio
esa enseñanza en su casa, ¿verdad? Y me hizo nomás recordar eso que ahora que compartimos. No, y eso es muy cierto. Yo creo que hoy día cuando de repente hay bastante riqueza en la casa, se tiene empleada, los chicos pueden solamente jugar, pero esos chicos llegan a cierta edad, se van a su facultad y van a necesitar empleada porque no saben cocinar, no saben lavar ropa, no extienden su cama. O sea, por eso el trabajo es una disciplina, es una bendición de Dios. Yo creo que el hogar es el mejor lugar para enseñar el trabajo desde muy pequeño. Creo que, no, para cerrar nomás esa idea, creo que aparte de que es una bendición para el ser humano, también llega a ser una responsabilidad para el ser humano, ¿verdad? De poder saber administrar su tiempo o sus dones y talentos para poder servir a Dios de diferentes maneras en cada área, en cada trabajo que tenga el ser humano, ¿verdad? Bien, estamos en plena hora de nuestro programa hablando del trabajo y antes de ir al siguiente punto, que es cuál es la realidad que vivimos en cuanto al trabajo, quisiera que nos vayamos a una pausa musical y después seguimos con este tema de la importancia del trabajo. Bien, después de esa pausa musical, queremos seguir con el tema sobre el Día del Trabajador, la importancia del trabajo. Hemos hablado del concepto bíblico del trabajo y también qué lugar ocupa el trabajo realmente en nuestra vida. Y cuando hablamos de realidad del trabajo, solemos escuchar frases como alguien dijo, no voy a aceptar ese trabajo si no hay buena remuneración o si creo que no tendré ganancias. O sea, es una persona, por supuesto, que está ya para empezar un trabajo, está exigente. No sé si habrá pasado algo así. Sí, ¿O te pasó a vos eso? Yo creo que cada uno busca tener un lugar de trabajo con una donde se pague. Queremos que nos paguen bien. Sí, ¿verdad? Un salario justo, un salario que realmente reconozca el trabajo que hacemos. Yo creo que todos queremos eso y necesitamos eso. Pero como ya mencionaste, eso es por un lado quizás cuando ponemos eso como una primera requerimiento, no, si no me pagan esto, entonces yo creo que el trabajo está constituido por lo menos dos lados. Por un lado es la ganancia y por otro lado yo creo que el trabajo tiene que ser también un lugar donde yo quiero formar parte de ese trabajo, quiero tener un lugar de trabajo donde me sienta que yo pueda hacer algo, aportar algo, donde yo siento que yo me siento cómodo, ¿sí? Como se dice en el vulgar, me hallo. Me hallo. Esas dos partes, porque tener un lugar de trabajo donde de repente ganas un buen sueldo, pero las condiciones del trabajo y todo se hacen difícil. En ese lado yo creo que es un poco, ahí también uno no siente tanto el sabor y uno ahí fácilmente puede llegar a pensar el trabajo es una maldición, ¿verdad? Todo el contexto de trabajo es tan amargo, no me gusta estar acá, pero me pagan buen sueldo y me quedo ahí por el sueldo, ¿sí? Y yo creo que es por los dos lados, ¿sí? Y siempre pienso que si realmente nos involucramos en el trabajo y nos ponemos de nuestra parte el esfuerzo que hacemos y todo eso, normalmente es obvio que de parte del lugar de trabajo eso se va a ver y se va a querer también de repente alzar el salario, cambiar las condiciones cuando uno nota, este compañero de trabajo está dando un buen ejemplo de cómo involucrarse, se involucra en el trabajo, hace lo que se le pide, cumple. También ayuda para que de repente esa parte de la remuneración, el salario también sea ajustado, o cada tanto se puede volver a conversar eso y preguntar, ¿será que yo puedo pedir un poco más por mi condición de familia o lo que sea se complicó o estamos en esta situación?
ahí uno puede buscar también el diálogo. Sí, yo pienso en esa parte, sí. Ujú. Creo que yo, agregando a eso, creo que cuando eso de querer pensar en el dinero, cuánto me van a pagar, de alguna manera, si ese es nuestro propósito principal o si es lo que nos motiva a nosotros ir a buscar un trabajo, creo que de alguna manera le quita el sentido a lo que es realmente el trabajo, ¿verdad? Porque lo que mencionamos al comienzo, que el concepto bíblico del trabajo es primeramente para valorar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y yo diría el segundo punto, de poder desarrollarnos nosotros como personas, de poder, como mencionó María, de poder dar de nosotros algo en este caso a la empresa o al equipo que nos toca trabajar, de poder sentirnos así realizados que realmente estoy formando parte de un equipo y yo creo que puedo aportar mucho a este equipo porque tengo talento, porque tengo dones que puedo desarrollar y poner en práctica en este lugar. Y eso de alguna manera a mí me motiva a pensar primeramente el valor que tiene para mí el trabajo y después viene lo que sería de cuánto la empresa valora mi trabajo y de acuerdo a eso me da a mí lo que me corresponde en cuanto al dinero, ¿verdad? Entonces, de preguntarnos en esta frase que anotamos, no acepto este trabajo si no hay buena remuneración, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es realmente mi principal objetivo para conseguir? ¿Realmente quiero ir en ese lugar para ganar Buen plata, sueldo. buen sueldo? ¿O quiero ir a aportar? Mm. Porque en el lugar donde nosotros estamos, cada uno de nosotros, en diferentes lugares, ahí estamos aportando, ya sea algo positivo o algo negativo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos claro nuestro propósito también y entendemos que el trabajo es parte del propósito de Dios para nuestra vida, de alguna manera vamos a querer dar algo bueno de nosotros, ¿verdad? Porque da gusto, por ejemplo, ir en un lugar y que hablen bien de vos, ¿verdad? Vos no estás en ese lugar y ¿qué tal esa persona? Y ese guapo. Nosotros ya escuchamos varias veces, por ejemplo, conversar con la persona. Se acuerdan de alguien y se acuerdan bien, ¿verdad? De su trabajo, del trabajo que hizo. Y creo que esas cosas, yo diría que le hace ver a que una persona realmente está en ese lugar para cumplir un propósito, ¿verdad? Para ser parte de un crecimiento. Porque lo que se ve, la manera en que sale adelante la empresa, la manera que crece, tiene que ver con las personas que trabajan ahí, que dan su tiempo, que dan su talento, que dan sus dones que tienen. Y eso se refleja afuera, ¿verdad? De la empresa. Ahí se ve qué clase de persona tiene en su empresa. Y si nosotros pensamos de esa manera, creo que vamos a querer dar siempre lo mejor de nosotros y ese va a ser nuestro principal motivo para ir siempre a un lugar a trabajar, ¿verdad? Eso es un pensamiento que tengo personalmente. Sí, yo creo que estás tocando un tema muy sensible justamente porque habíamos mencionado esa frase, no acepto el trabajo si no hay buena remuneración, ¿verdad? Entonces, yo he visto planillas de empresas cuando ellos le hacen completar al que busca trabajo y ahí la parte del salario le hacen preguntas en cuanto a cuánto él piensa que va a ganar o cosas así. Entonces y ahí ellos le califican. Cuando es una persona que en primer lugar cree que tiene que ganar tanto, ya está descartado. O sea, muchas empresas ya le descartan porque ahí justamente le hacen la pregunta, porque cuando la persona viene es lo que estás diciendo, viene por el salario, no viene por el trabajo, cree que tanto va a ganar, por un lado también es buena autoestima, ¿verdad? Porque cree que él puede ganar eso, pero cuando la persona viene con esa humildad, quiero trabajar, quiero aportar, como estabas diciendo, entonces el tema del salario se va a adecuar, sí o sí, porque si el trabajo es digno de él, porque por eso siempre se habla de una prueba de 3 meses, hay un salario, después puede subir, ¿verdad? Entonces... También, inclusive yo escuché una vez de un señor joven que de parte de la empresa le dijeron, vamos a alzarte el salario. Y él dijo, no quiero,
porque dijo, si ustedes me alzan ahora el salario, yo voy a sentir que tengo más responsabilidad y voy a tener que trabajar más. Me obligo a mí mismo, porque ahora me pagan más, ahora yo tengo que dar más de mí y tengo familia y todo, y eso me va a caer mal, entonces prefiero que no me aumenten el salario. Hay eso también, ¿verdad? Eso escuché también, me contó un amigo que tuve ahí, que él también tuvo esa situación, sí. Me pareció interesante. Y sí, nosotros vemos muchas veces cuando recorremos estancias y eso, y observamos lo que la gente piensa del trabajo, y es nuestra realidad. Y ahí me viene un tema a la mente, que es: mucha gente trabaja en el lugar equivocado. Por ejemplo, es uno que estudió agronomía, siempre le gustó eso, y después vende moto. Y no porque él quiere, sino porque no hay ese trabajo para lo cual él se preparó. Entonces, de repente consigue un trabajo así, inclusive ahí no le interesa tanto el salario, sino ahí se siente en su salsa, como se dice, se siente en lo que a él le gusta. Porque cada uno tenemos un cierto interés, lo que nos gusta trabajar. Ahora, si tenemos que aceptar un trabajo que no es nuestro trabajo, que no es nuestro lugar, nos va a costar muchísimo más cumplir bien, con alegría el trabajo, hacer con buenas ganas, porque ahí trabajamos por el salario, trabajamos por necesidad. Pero si yo puedo trabajar en algo, lo que a mí me interesa, por eso yo pienso en mi vida, cuando yo era pequeño todavía, mi hermano, por ejemplo, a él le gustaba el caballo, la vaca y todo lo que era estancia, y él desde muy chico ya se fue con papá con el caballo. Pero a mí nada, nunca me interesó eso. A mí me interesó un tractor, hasta que me hizo un aro para girar, así, y estaba corriendo así con un aro que quería un volante, ¿verdad? Hizo un volante. Y después trabajé 9 años en mi profesión, que era la maquinaria, ¿verdad? Porque ahí sí me hallaba, eso me gustó. Y cada uno tiene su deseo. Yo quisiera trabajar en eso, me gusta eso. Y ahí no le afecta tanto el salario, sino más bien. Eso es lo que me gusta. Me hallo en mi trabajo y lo hago con ganas. Entonces, por consiguiente, también el patrón lo va a ver. Bueno, hay un buen rendimiento y eso le vamos a dar su sueldo porque merece. Ese empleado es responsable, él trabaja bien, está ahora. Entonces, todo eso... no sé si hay más por este tema del salario. Creo que ahí tenemos varias frases también, ¿verdad? Sí, hay unas cuantas frases. Por ejemplo, solemos escuchar también eso uno dice, allá me pagan más, así que me voy a ir ahí. Sí, eso es algo que ya hemos encontrado en varias situaciones, y no sé, cada situación ha de ser diferente. Pero de ganar, todos queremos ganar más. Sí, lógico. Claro, eso, como mencionamos hace rato, está bien querer tener un buen ingreso. Cada uno cree que nadie quiere quedar, pobre. Queremos avanzar de alguna forma. Pero a veces no nos informamos lo suficiente, ¿sí? Y de repente escuchamos una parte de la historia y nos dicen, allá fulano cobra tanto, ¿verdad? Y son quizás 100,000, 200,000 más que en el lugar donde yo estoy. Entonces como que me atrae, y me han contado también inclusive empleadores que dijeron, y me senté con el empleado y le hice un cálculo de todo lo que él realmente acá tenía de beneficio, y que no solamente era el salario, sino otros lugares donde también tenía ingreso, tenía algo que podía ganar. Pero esa persona de repente se puso tan fuerte, se agarró de eso, y luego salió del trabajo, se fue al otro lugar, y luego de poco tiempo vuelve otra vez y pregunta, ¿no puedo volver a mi lugar de trabajo donde estaba antes? Porque allá se encontró con otra realidad, ¿verdad? Ahí se dio cuenta, mira, la situación de trabajo acá es diferente. De repente no tengo tantos días libres, de repente tengo que recibir un poco más, pero tengo que pagar aparte esto. Entonces, son situaciones a veces que yo creo que es muy importante realmente pensar bien y buscar un
un diálogo con el patrón, justamente como algunos ya se toman el tiempo de sentar y explicar antes de lanzarse y irse porque si ya trabajaste durante un tiempo en un lugar de trabajo, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 años, justo te acostumbraste, te adaptaste al sistema, el patrón justo está viendo cómo vas desarrollándote y luego salís de eso y te vas otra vez a un nuevo lugar. Por un lado, daña mi historial, ¿verdad? Una persona que constantemente cambia de trabajo es una persona que al siguiente lugar ya, ¿por qué será que trabaja tan poco tiempo en un lugar? ¿Cuál es la situación? Eso es por un lado, y por otro tengo que volver a adaptarme de repente y la situación ahí es diferente. Al final no me dijeron toda la historia, ahí me doy cuenta y eso me puede frustrar también como persona, me puede desanimar. Y por ese lado yo creo que es interesante ponerse a buscar, hablar, conversar. Es mejor tener demasiada información que muy poca, y indagar, preguntar cómo es y cómo se trata esto, cómo es la condición de la familia, el tema de la escuela también en las estancias, por ejemplo, siempre es una situación que preocupa a las familias, quieren ver dónde pueden meter a sus hijos en la escuela y todas esas situaciones. Buscar un panorama un poco más amplio que solamente la remuneración, solamente ahí me pagan 200.000 más, sí, pero ¿cuál es la situación que vas a encontrar ahí? Es un poco, yo creo que nos puede ahorrar frustración, ¿sí? A nosotros si nos ponemos a buscar diálogo en esa parte. Sí, quizás agregando un poco más ahí con ese tema de... Pasa mucho por querer confiar en una persona que a veces creemos, una persona muy cercana a mí me dice... Y esa persona de confianza que tengo, a veces escuchó nomás también de otra persona. Y Eso pasa. yo, como tengo confianza en esa persona, entonces confío plenamente. Y voy a hacer lo que me dice, pero... Me voy, como dijo Mario, me voy y me encuentro con otra realidad. Después quiero volver a lo que era antes mi trabajo y ya otra persona ya aprovechó esa oportunidad. Y ahí nomás quiero enfocarme en cuanto a valorar también el trabajo que tenemos, ¿verdad? De ver qué valor, qué importancia tiene para mí este trabajo que yo estoy teniendo acá en este lugar. Quizás... Pueden pasar muchas cosas, algunos incluso mencionan de que no se entienden con el otro empleado y muchas veces por el simple hecho de no sentarnos y hablar, ¿verdad? No sentarnos y estudiar el caso, ¿por qué está pasando esto? Y también preguntarnos, como dijo, si allá dicen que me van a pagar más, tengo que estar seguro, ¿qué es lo que implica eso? ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo Investigar bien. y hablar también si hay un problema a veces, también se escucha mucho, a veces por el simple hecho de que un personal no tuvo la oportunidad o no quiso hablar con su patrón, decide que esa es la mejor opción de dejar y ir a buscar allá porque allá me pagan más. Pero no ven como una posibilidad de poder sentarse, hablar con el patrón por qué está pasando esto y cómo podemos solucionar si hay un camino porque algunos incluso quieren usar también eso, le dicen incluso a su patrón, ¿verdad? Allá me dicen que me van a pagar más, como que queriendo presionar para que su patrón le alce más o Sí. le haga ver que quédate ahí, yo te voy a alzar más tu sueldo, ¿verdad? Y entonces el motivo detrás de esa intención es lo que cuenta para que podamos reflexionar. ¿Qué hay detrás de ese motivo que yo estoy queriendo presionar a una persona o estoy queriendo cambiar de un lugar, siendo que acá gran parte tengo un privilegio que me están dando, ¿verdad? Y que no estoy quizás valorando, ¿verdad? Entonces, Yo aportar creo que más. ahí justo tenemos que mencionar también que los empleadores o los patrones, una gran responsabilidad de ellos o de los que tienen personal a su cargo, de mostrar esa apertura, ¿verdad? De dar ese lugar para que las personas puedan conversar, que puedan explicar. Y ahí muchas veces yo creo que entra un poco la dificultad del idioma también, ¿verdad? De repente viene alguien que es trabaja, o sea, muy poco español maneja, más bien habla el guaraní o algún idioma indígena y
el patrón apenas habla castellano, también más alemán o lo que sea. Ahí también puede haber de repente situaciones que no hay muy buena comunicación, pero en fin, esa apertura de parte de los que están encargados, los jefes, digamos, o patrones o dueños, lo que sea, de mostrar esa apertura a dialogar, a conversar, eso yo creo que ayuda mucho para que haya un bienestar en el trabajo donde las personas sienten acá. No es que soy una máquina, soy una persona y si algo no me gusta o no estoy de acuerdo, yo puedo conversar y se me escucha y vamos a buscar una solución para eso. Eso es, creo que algo también muy importante para todos, ¿sí? Para los que tienen un lugar de trabajo. Sí, sí, allá hablamos justamente de la relación que es muy bueno que haya entre el empleador y el empleado. Y cuando pensamos en eso, hay muchos empleadores también son al mismo tiempo empleados. O sea, un contratista, por ejemplo, él tiene otra vez su jefe arriba, pero él maneja mucha gente. Entonces, es ambas cosas, ¿verdad? Y el mismo patrón muchas veces es empleado también. Sí. O sea, trabajador en todo caso, ¿verdad? Y el patrón tampoco no le conviene que cada rato haya cambio de personal, ¿eh? Él también justo le enseñó al muchacho cómo hacer el trabajo y de repente él sale. ¿Sí? Entonces tiene que volver a enseñar. Entonces por ese lado yo creo que ambos pueden poner su parte, ¿sí? Buscar el diálogo y cómo podemos avanzar y crecer juntos, ¿sí? Y sí, realmente a nadie le conviene, le conviene que haya cambio cada rato, porque nunca sabe quién viene después y en ese tiempo donde uno busca de nuevo un empleado, sea estancia, sea fábrica, el lugar de trabajo queda vacío, entonces se tiene que cubrir de alguna parte y hay que empezar de abajo otra vez enseñando, ¿verdad? Entonces conviene muchas veces tomar un tiempo, sentarse juntos, explicar, y ese diálogo, el diálogo entre ambos, tanto el que da trabajo y el que recibe el trabajo, que no sea solamente de trabajo, sino también de su familia, cómo están, cómo está de salud, o sea, conversaciones que no sean así estrictos del trabajo, ¿verdad? Yo creo que ahí, cuando uno quiera construir una relación buena entre el jefe y el empleado, entonces es importante que se tengan en cuenta esta relación, que hablen, que se sientan, que conversen. Entonces ahí muchas veces se pueden prevenir muchos detalles, muchos problemas que realmente uno lo tiene cuando uno no conversa, y como estaba mencionando Mario, el tema del idioma es un gran obstáculo, pero cuando haya voluntad de ambos lados, entonces sí hay camino, ¿verdad? A veces con seña. Con sonrisa o con... Sí, yo incluso hablando de eso, estuve hablando con uno que tiene un empleado. Él dice que ellos a veces no hablan ni una sola palabra. Él se va a su campo, está él y él le muestra la pala y muestra el lugar, porque ambos no entienden uno el idioma del otro. Entonces él dice, ese empleado me gusta porque él es callado luego, dijo, y nos entendemos. Y realmente él dijo, me llevo demasiado bien y muchos años ya le tengo. O sea, se llevan bien ellos así, ¿verdad? Porque no se entienden. Sí, y eso, ya que estamos hablando de algunas frases así que escuchamos, es una de las frases también, por otro lado, que escuchamos del buen relacionamiento de algunos patrones con sus empleados, la manera en que el empleado es honesto, es puntual, valora su trabajo y lo demuestra estando el patrón o no estando también, ¿verdad? Entonces la integridad que tiene y de parte del patrón también, ¿verdad? Cuando hablamos con los empleados, cuando menciona qué tal está con el patrón, el empleado, gran parte con los que hemos conversado siempre agradece por el patrón que tiene, porque justamente lo que mencionaste, no es que solamente hablamos de trabajo, sino que siempre pregunta qué tal está mi familia, si falta algo, si yo le puedo llamar cuando necesito, siempre está dispuesto a ayudar cada vez que puede. Y esas conversaciones, esas cosas que escuchamos es algo también para valorar y mencionar, ¿verdad? Que hay siempre dos puntos, dos cosas diferentes. Así, por un lado, quizás muchos teniendo mala experiencia y por otro lado, otros que valoran y que siempre hablan de una buena experiencia, un buen relacionamiento con
tanto el patrón con el empleado y el empleado con el patrón, ¿verdad? Que es algo que también cabe resaltar acá en el programa, ¿verdad? Y sí, nos mencionaste ya la otra frase que habíamos anotado, que es patrón no ayuda. Sí. Ayuda a mí, ¿verdad? Entonces lo que queremos es una ayuda. Estuve viendo justamente en un programa en esos días sobre eso o sea, del idioma, y ahí hablaba justamente del guaraní, ¿verdad? O del castellano también. El paraguayo muchas veces dice, venina un poco acá. Eso no significa que venga un paso nomás o que venga un pedazo de voz. O, no, esa forma de hablar es amabilidad. Entonces ahí hablamos justamente ¿nos entendemos o no nos entendemos? Y cuando decís, venid acá. Entonces esta es otra expresión y ahí el empleado piensa, está enojado. Sí. Algo pasa acá, ¿verdad? Entonces es la forma. Y por eso creo que es importante siempre que nos dediquemos un rato también a la cultura con la cual tenemos el trato, ¿verdad? Que realmente entendamos un poco la cultura. Cuando alguien dice patrón no ayuda, ¿a qué se refiere eso? Es una frase. Bueno, creo que puede referirse a una situación de repente donde el empleador o el que trabaja tiene una cierta expectativa de cuál debería ser el aporte que debería dar el empleador, el patrón, el jefe. Y de repente ahí el patrón no está cumpliendo con esa expectativa que uno tiene, y yo creo que es bueno ahí reflexionar por un lado ambos tienen su responsabilidad, el empleador tiene su responsabilidad frente al empleado y el empleado tiene su responsabilidad frente al patrón. Cada uno tiene su área donde es su responsabilidad hacer su parte. Y yo creo que ahí número uno es que nosotros cada uno podamos cumplir con nuestra parte, nuestro rol. Y no empezar a exigir primero el otro tiene que hacer porque el otro no hace, entonces a mí me da derecho a descuidar mi trabajo o mi responsabilidad, sino buscar, por un lado, cumplir con cuál es mi responsabilidad, para demostrar de que justamente como ya mencionamos, valoro el trabajo, estoy agradecido por este lugar de trabajo. Y luego hay que ir a dialogar y ver, ¿sí? Y nuevamente entramos el tema del idioma, a veces ahí nos dificulta, pero hay alguna razón por la que yo de repente espero eso. Quizás en el lugar de trabajo donde estaba antes tuve esa experiencia, ¿verdad? Que yo estaba en una situación así, el empleador, el patrón hizo esto, me ayudó en eso. Pero ahora este es un nuevo patrón, ¿sí? Y él no necesariamente va a tratarme así como el patrón anterior, ¿sí? Entonces, por un lado es conversar, preguntar qué posibilidades hay, porque también quizás el patrón ahí se siente mal, dice, parece que mi empleado no está bien, no sé, le noto que no, pero no me dice qué pasa, ¿sí? Por las diferencias culturales también a veces no expresa, entonces también crea esa inseguridad entre los dos, y eso no es bueno, ¿verdad? En un lugar de trabajo es bueno que haya que se pueda conversar libremente, y que tenemos que mostrar comprensión el uno por el otro, ¿sí? Por un lado, tratar de entender, pero también explicar. Esto es así, asá. Quizás allá tuviste esa experiencia, pero acá nosotros nos manejamos así y vamos a hacer así. De repente más tarde, si cambiamos puede ser, pero por ahora vamos a manejarnos así, ¿sí? Un diálogo de buscar justamente... No esperar que haga y el patrón ni se dio cuenta que mi empleado está esperando algo y no pilla por qué se comporta así. ¿Sí? Eso nos puede ayudar sentarnos, y si cada uno pone su parte, yo creo que va a poder haber una solución para esa situación. ¿Sí? Total no es mío, dice. Por eso lo descuido. O sea, ese es el concepto de algunos de repente... Eso no es mío eso. Entonces, esa vaca va a morir, pero no es mío, no pierdo yo nada, ¿verdad? O sea, ahí entramos en un tema, o tal vez dice, voy a usar su vehículo, no tengo permiso, pero voy a usar. Entonces, ahí entramos en un tema de descuido. Yo creo que cuando
si yo tengo el derecho de trabajar en un lugar, o sea, me dieron la oportunidad y yo pienso de esa manera, que no es mío y no me interesa, yo con tal que recibo mi salario, esto va a cortar mi salario. O sea, tarde o temprano sale a la luz el descuido de mi parte. Y además hoy con todas las cámaras que hay por las fábricas, por los lugares de talleres, por las estancias, o sea, en las cámaras hoy día se ven muchas cosas, se observa mucho. Entonces, y también en muchas cosas se puede ver que si el empleado estuvo ahí y eso pasó, es porque no hizo su trabajo, ¿verdad? Entonces, esto nuevamente es un motivo de que haya desconfianza entre los dos. Por eso también es importante en este caso, cuando yo veo que hay una necesidad, aunque no es mío, en este momento también es mío, o sea, quiero ser parte del trabajo, quiero involucrarme como parte del proyecto, o solamente estoy ahí aparte y quiero mi salario. Entonces yo solamente hago lo que tengo que hacer, mis 8 horas, lo que sea, y no, pase lo que pase. Yo me acuerdo que una vez estuvimos en una construcción y él era con un contratista. Bueno, mientras que él no estaba, se hizo tomar la pared. Y eran sus empleados con los cuales él siempre trabajó. Bueno, vino el patrón y vio eso y le dijo, no te voy a pagar. No, eso ni te voy a cobrar, dijo. Entonces le llamó después de las 6, ya estaban todos con su tereré por ahí. Les llamó, les hizo quitar todita la pared hasta la noche. Tuvieron que levantar otra vez hasta ahí donde estuvieron, bajo su observación, ¿verdad? Entonces eso fue una interesante experiencia que yo creo que las próximas veces los empleados no van a hacer, porque ellos supieron hacer bien, sabían hacer, no sé por qué lo hicieron, ¿verdad? Entonces, en este caso, el que era el contratado, él sabía que él tenía que entregar un buen trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando yo soy empleado, cuando yo trabajo para alguien, es mejor que yo sea parte del proyecto, que a mí me interese también el resultado, que a mí me preocupe también si hay un resultado, si hay frutos, si hay ganancia, porque de ahí al final viene mi salario, porque no es porque el empleador viene y me contrata porque me quiere dar un sueldo, no es eso, él quiere ganar. Sí. Entonces, si yo no me involucro, si yo no soy parte de su proyecto, no me hago parte de su proyecto, entonces no va a haber buen fruto y al final sufrimos los dos, tanto el empleador como yo también como empleado, porque no estoy involucrándome de lleno en ese proyecto. También podemos tener en claro que si en mi lugar de trabajo le va bien, a mí me va a ir bien también. Sí, siempre ambos vamos a sacar provecho si en un lugar. Mencionaste, por ejemplo, el tema del ganado, ¿verdad? Si muere algo ahí, bueno, con tal no es mi ganado. Si a la empresa le va bien, a mí también me va a ir bien, ¿sí? Y por ese lado yo puedo hacer todo lo que esté en mi alcance y lo que está bajo mi responsabilidad, me voy a esforzar para apoyar, porque yo sé que eso al final me va a traer bien a mi persona, a mi familia, ¿sí? Yo puedo esa parte y entonces ser responsable y mostrar de que yo soy una persona confiable. Realmente el patrón puede confiar y si me presta el auto, a veces yo creo que inclusive de repente pensamos, no, si yo le pregunto, él no me va a prestar, ¿verdad? Y ahí quizás ya conversaste, alguna vez probaste, porque a veces me doy cuenta que suponemos algo, eso inclusive en el matrimonio funciona así, ¿verdad? No, si yo le comento, si yo le pregunto, no me va a dejar, ¿verdad? Ni preguntamos. Es mejor hacer y pedir perdón después. Sí, y por esa razón no nos animamos y vamos a buscar la forma de sacar nuestro provecho que queremos. Pero muchas veces es cuestión justamente de sentarse una vez y preguntar. Yo tengo esta idea, ¿será que hay posibilidad? Y conversando uno puede encontrar de repente una ayuda, un camino, ¿sí? Creo que más bien ahí volvemos nomás para cerrar esa idea de cuánto valora una persona el lugar donde está, ¿verdad? Cuánto valora el trabajo que está teniendo, porque si yo valoro el trabajo que mi patrón me da, yo voy a valorar primeramente lo que tengo y también lo que no es mío, en este caso es del patrón, y
yo voy a valorar, voy a cuidar, porque de eso va a depender si va a salir bien mi trabajo o va a producir algo o si va a crecer la empresa. Yo también de alguna manera voy a tener un beneficio porque es parte de mi trabajo. Yo soy parte de ese crecimiento y si yo no cuido, si yo no valoro lo que tengo como herramienta, vamos a decirle en ese caso, muy poco beneficio uno podría tener, ¿verdad? Si es que no le da mucho valor a lo que tiene en ese caso, ¿verdad? Así es, algunos dicen, llego a la hora que yo quiero. O sea, para empezar, la puntualidad, ahí yo creo que entramos mucho en el concepto cultural también, que es una hora, que es, porque para algunos las 7 es las 7 en punto, ¿verdad? Pero la otra persona dice, bueno, las 7, 7:30. antes que no sea las 7, las 8, es siempre las 7, las 7:40, las 7:50. Me recuerdo que un patrón contó una vez que a él le parecía que su empleado se levantaba muy tarde, empezaba muy tarde, entonces se discutió con él y él dijo, no, yo antes que salga el sol ya estoy de pie, dijo. Y un día le llega ahí y ya estaba el sol alto y estaba ahí en la hamaca todavía. Y entonces él le dice, ¿y cierto que vos te levantás temprano? Siempre, dijo. Yo me levanté temprano y si a las 8 no sale el sol, igual me levanto, dijo. Y eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Bien, vamos a ir a una última música. Después volvemos para la recta final. Bien, llegamos al final de nuestro programa. Faltan algunos minutos y queremos compartir un último tema que es cómo es una persona que valora su trabajo. ¿Cuáles son las características de una persona que realmente aprecia su trabajo, que le gusta su trabajo, que le demuestra? A ver, Milciades, si vos tendrías que sacar algunas características de una persona que valora de verdad su trabajo. Yo iría de manera personal pensando en la persona, ¿verdad? Que es una persona agradecida, primeramente, por lo que es, entendiendo que fue creado por Dios, que Dios le dio la oportunidad de venir a esta tierra, de tener su talento, su don, en qué es bueno, valorar esos puntos, tener claro que tiene un propósito en esta vida, que una parte de cumplir ese propósito es también el trabajo, ¿verdad? Y si una persona tiene ese concepto de sí mismo, se valora y está agradecido por lo que es, ahí es donde después el resto se ve en su trabajo, ¿verdad? De ser responsable, ser una persona agradecida, íntegro, o una persona así, vamos a decirle, honesta en lo que dice o en lo que hace, y que siempre va a buscar aportar, que no hacerlo, ¿verdad? Siempre va a buscar aportar, siempre va a buscar hacer algo para que la otra persona, en este caso la empresa, pueda tener beneficio, ¿verdad? Por lo que yo hago. Entonces, una persona así yo diría que es una persona que valora realmente su trabajo, de que sabe que está para cumplir un propósito, que sabe que está para aportar a la empresa y que sabe que incluso tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y a través de eso también puede llegar a influenciar en la vida de otras personas de manera positiva, mostrando a través de sus valores, a través de las cosas buenas que le han enseñado en su casa, va a poder bendecir también a otros y ser de testimonio para las otras personas que lo pueden ver y también van a querer ser así como esa persona, ¿verdad? Yo más bien en ese lado diría que podría aportar en cuanto a ese punto. Sí, el lugar de trabajo lo valoramos cuando mostramos interés por el trabajo, cuando de repente preguntamos o mostramos interés en cómo está realmente el lugar, qué puedo hacer. Alguien dijo una vez, ahora hay una palabra en alemán que ahora no tengo la traducción exacta, tüchtig. Tüchtig es una palabra que dice que es alguien que es muy
quizás sería Diríamos vale. valet o guapo, no sé si sería más o menos la traducción, pero lo que sí, Es muy capaz. Sí. él dijo, alguien que esa característica de esa persona es que él ve qué más puedo hacer de lo que se me pide, ¿verdad? No en el sentido de no poner nunca un freno a su trabajo, trabajar sin parar, sino más bien, está bien, este es mi lugar de trabajo, este es lo que se me pide acá, pero qué sé yo, tengo ahora un tiempito libre y veo que el piso está sucio, ¿verdad? Entonces, de repente aprovecho y limpio un poco. Porque tengo tiempo y muestro interés, muestro esa sí, responsabilidad y decir, esto yo puedo hacer porque no es gran cosa y ahora tengo un tiempito, entonces aprovecho para hacerlo. Eso puede, encontraste ahí la traducción. Eficiente. Sí. Eficiente quizás no es muy conocido la palabra, pero lo que sí, yo creo que eso es un poco una señal también de una persona que valora su lugar de trabajo. Ver cómo puedo, qué es la condición del trabajo que tengo, escuchar, prestarle atención a lo que se espera de mí y tratar de cumplir. Y después también ver qué más puedo aportar, en qué área. Y también tenemos que estar conscientes de que van a haber días donde en el lugar de trabajo no vamos a tener que hacer algo que no nos gusta hacer. Eso es categórico, ¿verdad? No hay, Ujú. hay lugares donde simplemente tenemos que cumplir ciertas cosas que quizás no son lo que preferimos hacer. Pero si ahí también mostramos esas buenas ganas, aunque no nos gusta, aunque no es lo que nos gusta hacer, pero por lo menos decir, sí, yo voy a hacer, ¿verdad? No con mala cara, no con una ingratitud, sino mostrar eso. Yo sé que esto es necesario hacer, entonces lo voy a hacer, aunque no es lo que a mí más me gusta y yo pienso que de repente no sería mi trabajo, ¿sí? Yo creo que esas son algunas características que también nos pueden ayudar a... esas son señales que yo creo que muchas veces quizás no nos damos cuenta que los que están superiores nuestros lo ven, ¿sí? Ven esa característica y se nota eso y eso nos va a beneficiar de alguna forma, ¿sí? Bien, y estamos llegando al final de nuestro programa y realmente deseamos a cada uno que está de alguna manera empleado en alguna parte que realmente pueda disfrutar ese día, también el Día del Trabajador, y me imagino que los supermercados ya habrán acumulado muchas costillas porque va a haber mucha venta en esos días, ahora ya, seguramente ya hubo esas ventas. Gente preparándose para ese día, disfrutando con un riquísimo asado. No todos lo hacen, pero algunos, hasta escuché la pasada que un hombre dijo, a mí no me gusta el asado, eso nunca había escuchado. Yo le dije, eso no tiene que vivir en el Chaco. Pero acá sí. Así que aquí en el Chaco sí, eso es un tema muy fuerte. Bueno, no a todos les gusta, pero la mayoría, y si no es asado, tiene otra comida que disfruta, ¿verdad? Así que lo importante es que uno pueda festejar, reconocer a sus empleados, reconocer a sus patrones y que realmente sea un día feliz, un día donde puedan relajarse. Y yo sé que también hay alguna gente que sí o sí en los hospitales y esas fábricas, algunos sí o sí trabajan ese día porque no se puede dejar sin trabajadores, pero después ellos tendrán su día aparte, ¿verdad? Entonces deseamos muchísima fuerza a cada trabajador y queremos orar también para terminar. Michelle, ¿podrías orar por el trabajo, por esa bendición que tenemos en nuestro país y que realmente Dios pueda seguir bendeciéndonos? Sí, oremos. Querido Padre, queremos en esta mañana ponernos ante ti para agradecerte por bendecir nuestra vida, por darnos la oportunidad, la capacidad de poder tener un trabajo. Señor, conoces la realidad de muchas personas, quizás también otras personas están buscando un trabajo donde puedan ejercer su profesión, otras personas que necesitan de ese trabajo para mantener su casa, su familia. Y no queremos dejar de pedirte que tú puedas también proveerle a esas personas un trabajo, un lugar donde necesitan ellos ejercer su profesión, que tú puedas estar con ellos, bendecir a cada familia. Y así también, Señor, aquellas personas que tenemos trabajo, que podamos valorar lo que tú nos das, esa bendición, que podamos ser conscientes, Señor, de que es una parte de nuestra vida también que
podamos saber equilibrar entre el trabajo y el descanso también. Y con eso, Señor, poder honrar tu nombre, honrar lo que sos como Dios y la manera en que siempre bendices nuestra vida. Gracias, Jesús, porque podemos aprender mucho de ti, de tu palabra. Y queremos, Señor, seguir creciendo en conocimiento. Queremos seguir aprendiendo. Y en el lugar donde estamos hoy, que podamos, Señor, ser conscientes de que tú nos puedes enseñar muchas cosas, que podamos ser agradecidos, que podamos valorar lo que tenemos y así también a través de eso bendecir a otras personas a quienes nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Gracias, Jesús, por escuchar nuestra oración, gracias por estar ahí con nosotros siempre y queremos entregarte la vida de cada uno de los oyentes en tus manos y que esto sea un día donde podamos, Señor, con gratitud acercarnos a ti y honrar tu nombre a través de las cosas que hacemos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Y para los que no lo saben, lo que hicimos recién es trabajo para nosotros. También trabajamos, aunque parece que hablando, ¿verdad? Y agradecemos a los que estaban detrás de la cámara. Que Dios le bendiga también. Gracias, Milciades, Mario. Que Dios nos bendiga y que esperemos un riquísimo asado para ese día del trabajador. Hasta la próxima. Hasta la próxima.